Buenos días, queridos estudiantes de grado 11. Espero que hayan descansado durante esta semana de reflexión, de la Semana Mayor, de haber encontrado un momento especial para eh, poder compartir con la familia, con los hermanos y con nuestra comunidad. Dispongámonos para hacer nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesús viva cada día en nuestros corazones, nos fortalezca y cada día nos dé ese amor, esa esperanza de revivirnos a través de nuestra obra y a través de estos hechos y acontecimientos en el mundo. Te pedimos, Señor, que nos siga librando de todas estas enfermedades y de todos estos elementos que están surgiendo en el mundo. Cúbrenos con tu sangre, Señor, y protégenos cada día para que podamos encontrar el verdadero sentido de nuestra existencia. Oración liceísta. Señor, permítenos vivir este día intensamente en el liceo, para que cumpliendo con nuestros deberes se aumente nuestra propia valoración en el sentido de justicia y paz. Permítenos entender que estamos siendo educados para dar lo mejor de nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestro país y a la comunidad, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que el Señor nos siga bendiciendo y nos siga fortaleciendo en este día y en nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos entonces iniciar nuestro trabajo partiendo de nuestro propósito para este segundo bimestre. Y vamos a reconocer la importancia de la filosofía helenística y la filosofía de la Edad Media o la escolástica. Iniciemos en primer lugar con la filosofía de las escuelas helenísticas, que son uno de los medios importantes para poder interpretar la filosofía escolástica. ¿Qué son las escuelas helenísticas? Son un medio en el cual se tenía antes de la Edad Media, antes de esa época, antes de la venida de Jesucristo, quien divide la historia. Encontramos diferentes clases de escuelas. Y como les digo, estas escuelas nos dan a entender varios elementos importantes que cada día aplicamos en nuestra vida. ¿Cuáles son esas escuelas y cuál es el fundamento en el cual tenemos nosotros que irnos realizando e ir construyendo a través de la historia? Encontramos las siguientes escuelas: el epicureísmo, el estoicismo, el neoplatonismo, el enciclopedismo, el hedonismo y otras más que vamos a tratar de poderlas estudiar y poder investigar. De esta manera vamos nosotros a realizar nuestro trabajo de clase. ¿Y nuestro trabajo de clase en qué consiste? Vamos a trabajar unas preguntas y dentro de esas preguntas vamos a dar respuesta, vamos a tener presente nuestro internet, vamos a tener presente un libro de grado 11 donde estén estas escuelas, vamos a tener presente un diccionario de filosofía, lo que ustedes quieran tener a su mano y poder ir ampliando este proceso. Entonces nuestro trabajo de este momentico que vamos a tener es lo siguiente. Primero, dar a conocer qué son las escuelas helenísticas, desde qué época iniciaron y cómo se fueron formando. En segundo lugar, defina cada una de estas escuelas. Les voy a dar a conocer una para que ustedes vayan investigando y vayan encontrándole el sentido y la forma de educar de estas escuelas para nuestra vida. Encontramos el epicureísmo. El epicureísmo es fundada por Epicúreo y Epicúreo nos da a entender a nosotros
varias palabritas importantes, como por ejemplo la ley, la ética, la moral, el placer, etcétera. Y esas palabras claves del placer, de la ética, de la física, de la moral, van haciendo, van haciendo del hombre la importancia de poder un comportamiento a través de su vida, a través de su historia, a través de su familia y así sucesivamente en ese encuentro cultural con la sociedad. Las demás escuelas, de la misma manera, nos van a enseñar a nosotros diferentes formas de pensamiento y cada uno de sus fundadores hace que podamos sacarle provecho a estas escuelas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vamos nosotros a consultar los siguientes términos: cínicos, escolástica, patrística, estoicismo, escepticismo y eclecticismo. Investiguemos estas escuelas, ahí les van a aparecer otras, si ustedes las quieren colocar, perfecto, no hay ningún inconveniente, y tratemos de aprender sobre esta filosofía, sobre esta forma de pensamiento que nos van a ayudar mucho a nuestro transcurrir de nuestro tiempo. Esa es la primera parte que vamos a trabajar aquí en el salón. Estas 3 preguntitas donde ustedes van a desarrollar toda su creatividad y terminada la clase vamos nosotros a seguir investigando y lo subimos a nuestra plataforma. Los invito a que comencemos a estudiar juntos un periodo muy interesante de la filosofía, que es ni más ni menos que la filosofía medieval, es decir, aquella filosofía que se desarrolla en la Edad Media. Y hagamos juntos un repaso. Recordemos que cuando hablamos de Edad Media, los historiadores suelen decir que la misma comienza o se marca el inicio de ella en el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, la filosofía medieval no va a respetar mucho este comienzo, porque se va a comenzar a gestar inclusive siglos antes. Hagamos un repaso. En el siglo II antes de Cristo, precisamente recordemos en el 146 antes de Cristo, los romanos, es decir, Roma, invade Grecia. Y claro está, como muchos sostienen, que van a ser los romanos quienes van a robar, entre comillas, muchos elementos de la cultura griega, es decir, se va a provocar una fusión entre los elementos de la cultura griega y los elementos de la cultura romana. Esta fusión va a ser una de los, si se quiere, la partera o uno de los factores que van a influir para el desarrollo de la filosofía medieval. Pero nos estamos olvidando de otra cosa. ¿Qué pasa en el siglo I? Es decir, más que en el siglo I, en el año 1. Nace ni más ni menos que este señor que va a marcar la historia del mundo para siempre. Nace Cristo. Y con el nacimiento de Cristo y por supuesto con el cristianismo, posteriormente se va a comenzar también a, si se quiere, plantear una nueva visión del mundo. Y esta nueva visión del mundo, este cristianismo, va a influir también directamente con la filosofía medieval. Es decir, el encuentro del cristianismo con la filosofía griega, que estaba hasta ese momento, va a producir un acontecimiento importantísimo para la cultura de Occidente. Durante los primeros años, es decir, los últimos de la Edad Antigua, Platón, Aristóteles, estoicos, epicúreos, serán las 4 escuelas filosóficas vigentes que se van a introducir en lo que sería la cultura romana. Los romanos se van a influenciar sobre todo del platonismo. Entonces vamos a ver muchos elementos del platonismo, de la filosofía platónica, en lo que va a ser la primera etapa de la filosofía medieval. Pero al hablar de filosofía medieval, sin duda debemos hablar de 2 elementos importantes que van a entrar en lucha, que son ni más ni menos que la fe y la razón.
Es decir, fe y razón o filosofía y religión van a entrar en una constante disputa y van a ser parteras, si se quiere, de la filosofía medieval, porque durante toda la filosofía medieval vamos a ver aquellos que van a querer hacer una síntesis entre la fe y la razón, y vamos a ver aquellos autores que van a rechazar o la fe o van a rechazar la razón al momento de generar su propia teoría o su propia filosofía. Mientras que gran parte de los sistemas de pensamiento surgieron en los últimos siglos de la era precristiana, es decir, antes del nacimiento de Cristo, y también muchos sistemas han nacido luego del nacimiento de Cristo, cada uno, si se quiere, desarrolló su propia filosofía, su propia teoría. Sin embargo, lo que nos tiene que quedar bien en claro, que el cristianismo, o el advenimiento, mejor dicho, del cristianismo, va a marcar la filosofía para siempre, más que ninguna otra etapa. El cristianismo, vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla, el cristianismo se va a presentar, si se quiere, como una especie de nueva educación para los hombres. Nueva educación. Es decir, una forma de llevar tu vida amando a Dios, teniendo fe, ¿sí? Y guiándose, por supuesto, por esta fe cristiana. Por eso cuando el cristianismo se encontró con la filosofía griega, dijo, uy, acá tenemos un problema, porque no le quedaba más que dos caminos. O aceptaba a la filosofía griega, se fusionaba con ella y generaban sistemas que, si se quiere, revelaran una síntesis entre los dos, entre religión y razón, o la rechazaba. Entonces, a lo largo de la filosofía medieval vamos a ver las diferentes posturas con respecto a esto. Es decir, si va a rechazar a la filosofía en algunos casos o si la va a integrar a su propia doctrina religiosa. Entre el siglo, les cuento, 1 y 3, nosotros decíamos que el platonismo iba a ser una de las corrientes más influyentes. Entonces, entre el siglo 1 y 3, después de Cristo, cabe hacer la diferencia, la corriente filosófica más fuerte va a ser el gnosticismo. Gnosticismo viene de gnosis, que significa conocimiento. Es una doctrina que se basaba en la experiencia de obtener la salvación a través del conocimiento. La salvación a través entonces del conocimiento. Entonces el hombre, decían, conociendo a Dios, se salvaba a sí mismo. Ahora bien, sin embargo, nosotros decíamos que el platonismo iba a estar vigente más que nunca en estas primeras formas de filosofía medieval. Y se va a introducir con todo en la filosofía de los famosos padres de la Iglesia. Es decir, los padres de la Iglesia son una, si se quiere, una corriente filosófica que van a, si se quiere, lograr o intentar hacer una síntesis entre filosofía y religión. Pero antes de seguir con los padres de la Iglesia, tenemos que hacer una salvedad y explicar cuáles son las dos etapas principales de la filosofía medieval para poder ubicar a estos señores, a estos padres de la Iglesia. Supongamos que la filosofía medieval comienza a partir del siglo II después de Cristo. Y entre el siglo II y el siglo V, sexto, vamos a ubicar un primer periodo conocido como patrística. Entre el siglo V y VI hasta el siglo XV, vamos a ubicar otro periodo conocido como escolástica. Patrística y escolástica entonces constituyen las dos etapas principales de la filosofía medieval. Es la forma que tenemos para dividir la misma y ubicarnos temporalmente. Siglo II al siglo V-VI y el siglo V-VI al siglo XV son, si se quiere, dos periodos o
años o siglos, mejor dicho, que nos aproximan. Los historiadores de la filosofía medieval suelen ubicar a la escolástica como, si se quiere, o que se origina a partir del siglo VIII. Nosotros hemos hecho esta división de forma más general. Entonces, la patrística, decíamos, va a intentar hacer una síntesis entre filosofía y religión. Y claro está que dentro de la patrística se encontraban los padres de la Iglesia. Entre ellos vamos a ubicar, por ejemplo, a Orígenes, que nace en el 185 y muere en el 254, y el representante más importante de la patrística, que es San Agustín, que nace en el 354 y muere en el 430, claro está, después de Cristo. Ahora bien, vamos directamente a la escolástica, esta segunda etapa de la filosofía medieval, porque la escolástica fue una etapa crucial para el desarrollo de la filosofía medieval, ya que su principal preocupación fue comprender la revelación divina, la revelación, como decíamos, utilizando la razón humana, por medio de la razón humana. Es decir, para que ustedes entiendan, ellos querían integrar la filosofía griega y la revelación cristiana. Trataban de hacer una síntesis, una armonía, si se quiere, entre fe y razón. ¿Y quiénes van a ser los representantes más importantes de la escolástica? Estos señores que vemos aquí. Por un lado lo tenemos a San Anselmo, que lo estamos mirando aquí en esta imagen, lo ubicamos desde el 1033 hasta el año 1109. Por otro lado tenemos al gran Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino lo ubicamos desde el 1225 hasta el año 1274. Y por último tenemos a Juan Duns Scoto, que lo ubicamos entre los años 1266 y el año 1308. Estos van a ser los representantes de la escolástica. En un próximo video vamos a estudiar la filosofía de Santo Tomás y de San Agustín para ver qué diferencias había entre los pensamientos de la patrística y los pensamientos en la escolástica. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Terminada esta primera parte de lo que son las escuelas helenísticas, vamos a seguir en la segunda parte, que es la filosofía media o la escolástica. Para poder entender estas escuelas o esta etapa o esta época de la escolástica, vamos a dar unas características importantes. ¿Cuáles son estas características? Primera, salimos de un antropocentrismo y entramos a un teocentrismo. ¿Qué significa esto? Que durante la Edad Antigua hemos trabajado todo el proceso del hombre, todo el proceso de la naturaleza, y entonces a partir de ese proceso y ese desarrollo del hombre vamos a entrar a la problemática y al eje central de esta filosofía, que es el problema de Dios. Repito, salimos de un antro, es decir, hombre centro, y entramos a un teo, es decir, Dios centro del universo. La segunda característica, el tema central, el eje central, es el problema de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se fundamenta Dios? ¿Es un ser superior? ¿No es un ser superior? Etcétera. Depende de nuestra credibilidad. Tercero, esta reflexión cristiana acerca de este proceso, de esta época, simplemente es una reflexión hacia la religión y no es una filosofía. Simplemente vamos a reflexionar acerca de esta problemática de Dios. Cuarta, el hombre pone todo su sentido de vida a la credibilidad divina y deja lo humano. Es decir,
Salimos de lo terreno para entrar a un mundo trascendental o espiritual. Y quinta, esta etapa se divide en dos grandes momentos, la patrística y la escolástica, que van desde el siglo segundo de nuestra era, es decir, después de Cristo, hasta el siglo segundo de nuestra época, de nuestra era. Y durante esta época, pues se han desarrollado diferentes puntos de vista. Teniendo en cuenta estas características, mis queridos estudiantes, vamos a entrar entonces a hablar de la primera parte, que es fundamental para nosotros. ¿Qué es lo fundamental para nosotros? Y es que esta época medieval, esta época corresponde desde el siglo segundo hasta el siglo XV. Y durante este primer siglo, del siglo segundo al siglo quinto, pues se va fortaleciendo el cristianismo, es decir, cómo el proceso de evangelización se va dando poco a poco, y cómo el hombre, y cómo las escuelas, y cómo el pueblo de Israel, y cómo la iglesia se va formando como iglesia. Recuerden que aquí la importancia es el proceso de Dios, y tiene su influencia en el Antiguo Testamento, donde se habla de unas tribus, que son las 12 tribus de Israel. Y aquí vamos a hablar simplemente de la iglesia cristiana, donde es formada por Jesucristo a través de los 12 apóstoles. Dentro de esta alternativa, entonces, nosotros decimos que la época medieval es un periodo que nos va a enseñar muchos elementos fundamentales acerca de esta tradición cristiana, dentro del mundo cultural, literario, filosófico, etc. Y esa filosofía medieval tiene sus fundamentos de los filósofos presocráticos o de los filósofos Platón, Sócrates, Aristóteles, especialmente de Platón y Aristóteles. Ellos son la base, es el fundamento de este proceso medieval y donde van a tener toda su influencia. En esta época, los filósofos medievales traducen, dan a conocer la filosofía de los padres griegos. Traducen las obras de Platón, traducen las obras de Aristóteles y van haciendo pues que este mundo medieval vaya cambiando su forma de pensar. Por eso vamos a encontrarnos con otro proceso de este medio filosófico de la historia. La patrística viene a ser el primer eje fundamental de esta época, que va del siglo segundo, que es el gran auge del cristianismo. En este mundo greco-romano se exigió la difusión y la defensa de sus propios principios, de los dogmas, por parte de los primeros padres de la iglesia. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una norma, es una ley, donde se va teniendo una credibilidad acerca de lo que son los elementos fundamentales de Dios. Por ejemplo, el dogma de la Santísima Trinidad, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que vienen de una misma substanciación, es decir, de una misma sustancia. Si nosotros nos ponemos a ver nuestra línea genealógica, partimos también de ahí, venimos de una misma sustancia, de unos bisabuelos, de unos padres, y de los padres vienen los hijos, y ahí estamos nosotros involucrados, estamos metidos, estamos en esa unión umbilical de esta filosofía. Y cada uno de nosotros vamos a encontrar el sentido de ese existir humano, de nuestro propio pensamiento y del conocimiento acerca de los primeros padres de la iglesia. De entre esos primeros padres de la iglesia y dentro de esos dogmas, pues nosotros vamos a encontrar algunos ejes que nos van a orientar y nos van a formar. Entonces nosotros
¿Qué es lo que vamos a reflexionar? Vamos a reflexionar sobre esa difusión del cristianismo que condujo a la formación de la Escuela de Alejandría, donde se enseñaba la Sagrada Escritura, y sus principales representantes de esta escuela patrística eran San Agustín, San Justino, Tertuliano y Alejandro, y otros tantos como Orígenes, etcétera, etcétera. Una cuestión, una curiosidad para que ustedes estudien un poquitico ese proceso. En esta época de la patrística, muchos de los santos padres de la iglesia se mandaban castrar, ¿sí? Y al mandarse castrar, querían guardar aquellos elementos fundamentales de su voz. Ellos tenían una voz espectacular donde podían predicar, donde podían cantar, interpretar los salmos, donde podían interpretar los textos bíblicos cantados. Entonces, con ese don que Dios les había dado, ellos se mandaban castrar y querían que esa personalidad a través de su voz no cambiara y que durara hasta toda su vida. Este filósofo o estos filósofos que se destacan pues nos van dando una enseñanza. Dentro de estos filósofos, el más importante de esta obra y dentro de esta escuela es San Agustín. Y San Agustín pues es uno de los grandes interrogantes que tenemos nosotros en la historia. Es uno de los filósofos cristianos, pensadores de la iglesia, de los grandes doctores que tiene por su forma de vida. Dio un testimonio de vida, pero antes de entrar a este mundo cristiano, católico y de conversión, era un personaje como cualquiera de nosotros. Nace en el 354 y muere en el 430 en África, en el norte de África. Y es un filósofo como cualquier persona, nosotros como jóvenes. Era sinvergüenza, mujeriego, tomador de la vida diaria. Tenía una vida de placeres espectacular. Pero poco a poco fue encontrando a través de sus padres, que eran muy cristianos, oraban mucho por su conversión. Y es así que a los 18 años, después de esa vida vagamunda que tuvo un hijo, fue papá a los 18, y su hijo se muere y empieza a buscar a Dios dentro de su corazón, por un lado, por el otro, va a diferentes escuelas helenísticas y no encuentra. Pero es con la oración y con la invitación de los grandes padres de ese momento y los grandes pensadores, va encontrando un proceso de vida hasta llegar a tener su conversión, ser sacerdote y convertirse en el primer obispo negro. Dejamos hasta ahí y los invito para reflexionar y vamos a mirar entonces el segundo proceso de aquí en adelante. En esta segunda parte les voy a dejar el trabajito para que lo hagan en casa. Ya durante un audio que les envié, ya habían investigado ustedes algunos elementos importantes de las escuelas helenísticas y de lo que hemos hecho en clase, y ahora vamos a dejar unas dos preguntitas para que investiguen. Consulten por favor la vida de San Agustín, su pensamiento, la parte antropológica, sus conocimientos y su parte de filosofía, lo más importante. Algo corto, sustancioso, que ustedes lo puedan hacer en su cuaderno y luego lo pueden subir a la plataforma. O si lo quieren hacer de una vez directamente a la plataforma, me parece excelente. Y segunda pregunta es consultar sobre la alta escolástica con Santo Tomás y la baja escolástica, es decir, cuál es el auge fundamental de la filosofía del siglo XI y XII y XIII, y luego viene la decadencia, porque se va perdiendo la importancia de esta filosofía. Y hay algunos filósofos que están dentro de este proceso, por favor, consúltelos y
algo corto, algo que verdaderamente nos enseñe su filosofía, algunas obras fundamentales, y después ya trataremos de explicarlos en el próximo video. Muchas gracias.